comenzar, hermanos, inclinemos el rostro para orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has traído aquí de nuevo a tu casa, Señor, para buscarte a ti, para tener un encuentro contigo, Señor. Estamos aquí esta mañana porque reconocemos nuestra necesidad de acercarnos más al Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, esta mañana, que si hay pecado en nosotros, perdónanos, Señor, y lávanos en la sangre de Cristo, para que todos estemos completamente blancos como la nieve ante ti esta mañana, para que no haya nada entre ti y nosotros, Señor. Te pido, Señor, que esta mañana, que tu Santo Espíritu esté aquí presente, que tus santos ángeles estén aquí presentes, que tu palabra, Señor, pueda ser predicada con claridad, especialmente, Señor, en un tiempo cuando hay mucha confusión. Necesitamos la claridad de la verdad presente que tú nos has dado como un pueblo. Te pido, Señor, que estés con tu iglesia, con las familias, los jóvenes, los dirigentes, Señor. Es tu iglesia. Y muchos, aunque puedan ser sinceros, muchos en su sinceridad están siguiendo un camino peligroso, un camino equivocado, un camino, Señor, porque están engañados. Despierta a tu pueblo, Señor. Te pido que seas con mis palabras, mis pensamientos. Toma control, Señor, de mi mente, para que tu mensaje pueda ser clarísimo como el agua esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La formación espiritual, un ataque contra el remanente. Esta mañana quisiera comenzar diciendo que la formación espiritual, la cual es una enseñanza que originó en el papado, está rápidamente, lamentablemente, siendo establecida en muchos lugares de nuestra iglesia. Y su aceptación por muchos es el resultado de muchos de nuestros maestros, profesores, pastores, que han cedido a la influencia papal o de sus representantes. Y como he mencionado, hermanos, tenemos que orar por nuestros dirigentes, orar por los pastores, orar por los que dirigen los jóvenes. Yo creo que realmente quieren lo mejor para la iglesia, pero están bajo una influencia del enemigo, equivocados. Hay ciertas cosas que han cambiado en nuestra iglesia y que están siguiendo de ser cambiadas. Y es para nuestro beneficio ver, examinar si estos cambios que están entrando en la iglesia corresponden con lo que nos ha advertido el Señor, si son las cosas que van a ocurrir en el tiempo del Omega. Así que los cambios que estamos viendo hoy son las cosas que ha sido profetizado que va a llegar en el tiempo de la apostasía del Omega. Tenemos que investigar esto, hermanos. La inspiración nos ha dicho que va a haber un deseo de reestructurar la iglesia, de publicar libros de una nueva orientación, de cambiar las cosas
como se han hecho en el pasado, de disminuir la importancia del sábado, de disminuir la importancia de las doctrinas de la iglesia. Y todos estos cambios van a ser disfrazados bajo el pretexto de un reavivamiento y una reforma. Una obra maravillosa iba a comenzar teniendo el enfoque sobre la juventud, teniendo reuniones excitantes en las ciudades grandes. Y este movimiento iba a aumentar en poder y en popularidad, apareciendo tener la bendición y apareciendo hacer la obra de Dios. Pero este movimiento iba a tratar el espíritu de profecía con indiferencia. Iba a bajar las normas de la iglesia. Iba a minimizar o disminuir la diferencia entre el pueblo remanente y las iglesias de Babilonia. Y hermanos, les aseguro que esto está ocurriendo hoy. Porque algo nuevo está ocurriendo en la iglesia de Dios. Hay cambios. Las cosas son diferentes. Esta no es la misma iglesia que lo fue hace 30, 40 años. Cuando yo era joven, comparándolo con hoy, la iglesia ha cambiado y algunos de los cambios son alarmantes. Hay varias nuevas organizaciones en la iglesia, usando la tecnología más avanzada, promoviendo temas seculares en the internet, programas excitantes para los jóvenes, y esto no es malo en sí, pero el problema es que en estos programas se están incorporando predicadores, pastores, profesores famosos de otras iglesias, predicadores de la cual el espíritu de profecía nos ha advertido que no debemos de escuchar. Y estos programas usualmente son acompañados con música escandalosa. Ahora, ayer y algunos me han estado preguntando si puedo hablar de la música. Y no voy a entrar en un gran estudio de la música, pero me han pedido, lo he mencionado, el pastor lo ha mencionado, así que voy a entrar un poquito en la música esta mañana. Y como dije ayer, mis alumnos me están mandando videos de lo que está ocurriendo ahorita, no muy lejos de aquí, en los servicios de adoraciones de nuestras academias y nuestras iglesias. Quisiera comenzar, hermanos, leyendo una cita que es muy conocida, que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, comenzando en la página 41. Y dice: esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en Indiana? Bueno, había un movimiento que se llamaba The Holy Flesh Movement, o la doctrina de la carne santificada. Y estaban enseñando doctrinas raras. Pero
en esos servicios, con esas doctrinas raras, se comenzó a incorporar un estilo de adoración. Y aquí dice, se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío, acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. Lo que ocurrió en Indiana era básicamente lo que hoy se llama un praise band, con tambores, voceríos, gritando, bailando. Y aquí el Señor nos dice que tales cosas se van a repetir en nuestra iglesia, en nuestros campamentos, justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma mediante ese ruido desconcertante. Lo que está ocurriendo, hermanos, hoy es muy triste. Porque la música que hoy está entrando en la iglesia es nada menos que música mundana. Nada menos que música de origen pagano. Y muchos dicen que la Biblia realmente no tiene principios de música. Ayer el pastor Bohr habló de esos 3 pastores que le preguntó, ¿y cuál es el criterio que ustedes usan para la música? Y uno dijo, no sé. Y muchos realmente no saben. Pero no se dan cuenta, hermanos, de que la Biblia tiene mucho que decir sobre la música. Lo que muchos no entienden, la Biblia menciona la música más veces que menciona el cielo. La Biblia menciona la música más veces que menciona la cruz. La Biblia está llena de principios de música. ¿Por qué? Porque Dios ama la música. Él creó la música. Nosotros somos seres musicales. ¿Cómo es eso? Porque a cada ser humano le gusta la música. ¿Cuántos de ustedes conocen una persona que no le gusta la música? Ninguna. ¿Conocen una que no le gusta ninguna clase de música? Todos nos encanta la música. Porque el Señor nos creó seres musicales. Pero el argumento que hoy se usa para permitir cualquier clase de música en la iglesia es lo siguiente. La música es algo que es neutral. La música no tiene valor moral. Lo que le da el valor moral a la música son las palabras y el intento del músico. Así que la música es neutral. Pero hermanos, ¿ustedes saben quiénes son los únicos que usan ese argumento? Los únicos que usan ese argumento
son los cristianos que quieren usar cualquier música en la iglesia. Los músicos del mundo se ríen cuando escuchan eso. Porque ellos saben, los músicos profesionales, los psicólogos de música, los que estudian la música, los que crean la música, ellos saben, ¿música neutral? Hermanos, la música es un poder que lamentablemente muchos en la iglesia no entienden y no quieren entender. Por ejemplo, y tengo un estudio bastante grande de la música, pues estoy poniendo mucho en poco esta mañana. Pero por ejemplo, para que ustedes me escuchen esta mañana, ustedes literalmente le tienen que dar permiso a su mente para escucharme. Si ustedes no le dan permiso a su mente para que me pongan atención, yo puedo estar aquí gritando, haciendo maromas, ustedes ni me van a ver. Pero, si ustedes están viendo, qué sé yo, el juego final de la Copa Mundial y su equipo está jugando y está apretado el juego y usted está ahí mirando el juego, yo puedo poner música de cualquier estilo, de la música más suave hasta la música más escandalosa, y esa música entra a su mente y lo afecta sin su permiso. Ejemplo muy simple, hermanos. ¿Okay? Hermanos, yo amo a mi esposa. Mi esposa no está aquí, lamentablemente la amo tremendamente. Okay, mi esposa es del país de Birmania, un país de Asia. Mi esposa es oriental. Okay, la conocí en las Filipinas y nos casamos en Tailandia. Ahora vivo aquí en Bakersfield. Okay, pero ella viene de otra parte del mundo. Pero yo sé que mis domingos están arruinados cuando ella dice, mi amor, tenemos que ir de compras. I'm like, oh boy. Okay, soy hombre. Okay, ir de compras con lo que necesito, ya estoy listo para ir. Las mujeres, no. Okay, anyway. Pero varias veces yo estoy comprando ahí en Walmart. Necesitamos pasta de dientes. Ok. Usando pasta de dientes, Aquafresh, Crest, Colgate. Y de repente veo que mi pie está haciendo esto. Y lédame, ¿qué estoy haciendo? Sin mi permiso, mi pie está, y veo que mi pie está haciendo eso con el ritmo de la música que está tocando en el sistema de sonido. Y hermanos, a mí ni me gusta esa música. Pero ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo reacciona sin mi permiso. A todos. Ahora, hermanos, la música, escuchan, tiene el poder de afectar nuestro comportamiento. Tiene el poder de afectar la manera en que nos vestimos. Tiene el poder de afectar la manera en que pensamos. ¿No me creen? ¿Por qué creen ustedes que la industria musical gasta literalmente billones de dólares cada año? Ellos saben que la música tiene influencia. A ver, rápidamente, porque aquí hay muchas cosas que quiero compartir antes de seguir aquí. Esto es muy importante, hermanos. Ok, pero esta mañana les quiero dar nomás 2 principios de música. Pero hay que seguir leyendo aquí. Ok, dice:
el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. En otras palabras, esta música destruye toda influencia que el mensaje de los 3 ángeles debe de tener. Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. Mejor no tener música, si se va a tener esa clase de música. Y estoy tentando decirle un testimonio, pero a ver. Pero hay que esta mañana, hermanos, lo más dar 2 principios, a lo mejor 3 principios de música. Ok. Número 1. Vamos a Isaías 12. Isaías 12. Y si hay jóvenes aquí que hablan inglés, young people, listen up. This is for you. Isaías 12, versículo 2. Y hermanos, estos principios se aplican por todo el mundo. No solo aquí en California. Se aplica por todo el mundo porque la música nos afecta igual, no importa de dónde seamos. Isaías 12, y hay que ir al versículo 2. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, 12:2. He aquí, Dios es mi salvación. Paran ahí. ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? Estoy leyendo. 2. He aquí, Dios es mi salvación. Asegúrame y no temeré, porque Jehová es mi fortaleza. Paran ahí. ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? ¿Quién es la fuente de nuestra fortaleza? Hay que seguir leyendo. Otra vez. He aquí, Dios es mi salvación. Asegúrame y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién es la fuente de nuestra salvación? ¿Quién? ¿Quién es la fuente de nuestra fortaleza? ¿Quién? ¿Quién es la fuente de nuestra música? Beyoncé, Jay-Z, Lady Gaga, Rihanna, Taylor Swift. Hermanos, la fuente de nuestra música debe ser Dios, no el mundo. Y escuchen. Si Dios no es la fuente de nuestra canción, de nuestra música, eso indica que Dios tampoco es la fuente de nuestra salvación y nuestra fortaleza. No podemos tener 2 de los 3. ¿Me están siguiendo, hermanos? La Biblia tiene mucho que decir sobre la música. Y aquí es clarísimo. La inspiración, la fuente de nuestra canción debe de ser Dios, no el mundo. Pero, ¿cómo puedo hacer la diferencia entre la música del mundo y la música realmente que viene de Dios?
es muy simple. Pero hay que nomás dar dos principios más rápidamente. Vamos, hermanos, a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Y hay que ir al capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. El contexto aquí es que el Señor, por medio de Samuel, mandó a Saúl a que completamente destruye a los amalecitas. El mandamiento era ir y matar a todos, incluyendo los animales. Si respira, mátalo. Y no hay razón por eso, pero no vamos a entrar esa mañana. Pero Samuel, él no mató al rey y él tampoco mató a muchos de los animales, dizque para ofrecerlos como sacrificio a Dios. Saúl. Y entonces viene Samuel a Saúl. Y encontramos en versículo 22 lo siguiente. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Hermanos, la mayor adoración que nosotros le podemos dar a Dios es nuestra obediencia. Si nosotros no obedecemos, nuestros cantos de alabanza ante Dios son ruido. Dios no acepta eso. Dice, versículo 22. Y el prestar atención que el cebo de los carneros. Y escuchen aquí, hermanos. Porque como pecado de adivinación es la que rebelión. En inglés, la palabra adivinación, como dice ayer el pastor Moore, es witchcraft o brujería. Así que ante Dios, la rebelión es brujería. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con música? Hermanos, al menos que nosotros queramos ser como el avestruz y poner nuestra cabeza en el suelo, enterrando la cabeza, los músicos, los que producen la música, todos admiten abiertamente de que la música de rock and roll, hip hop, rap, R&B es música de rebelión. Sex, drugs, rock and roll. Música de rebelión. Pero de acuerdo a la Biblia, la rebelión ante Dios es como la que brujería. Lo que indica que música que fomenta rebelión, música que trae una atmósfera de rebelión, como lo es rock, hip hop, rap, R&B, eso ante Dios es música de ¿qué? Brujería. Y lo que se está haciendo, hermanos, se está cogiendo la música de brujería y poniéndole palabras sagradas y se está ofreciendo a Dios. ¿Podemos usar música de brujería para adorar a Dios? Eso es lo que está pasando hoy, hermanos. Y como mencioné el viernes en la noche, cuando lo del mundo se mezcla con las cosas de Dios, ¿qué gana? El mundo. No se mezclan las dos cosas, hermanos. Y hoy, en muchas de nuestras iglesias, lo que se escucha es la música de la brujería.
pero con palabras sagradas. Esto es serio, hermanos. Pero ¿cómo podemos hacer la diferencia entre música mundana, música de rebelión, música de brujería, con la música verdadera? Bueno, hermanos, le puedo dar, como tengo un estudio larguísimo de esto, le puedo dar la ciencia y todo, pero un principio muy, muy simple. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Y hay que ir al versículo 5. Romanos 8, versículo 5. ¿Están ahí, amén? ¿Están callados esta mañana? ¿Están callados? Dice, porque los que viven conforme a la ¿qué? A la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas lo que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. 6. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Les voy a decir ahorita, hermanos, que la música esa escandalera, rock, hip hop, rap, R&B, and the like, es música carnal. ¿Cómo es eso? Aquí está el principio. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que crucificar la carne. Tenemos que negar la carne. Cualquier influencia que alimenta la carne, en el sentido carnal, nosotros como hijos de Dios debemos de completamente evitar eso. Pregunta, hermanos, ¿hay tal cosa como música carnal? ¿Cómo se puede identificar? ¿Cómo se puede identificar música carnal? Muy simple. Olvídense de las palabras. Pero si la música que escuchamos, no importa si es de la iglesia, si la música afecta nuestro cuerpo de tal manera que queremos movernos en una forma sensual, una forma sexual, moverse el cuerpo, una forma sensual, eso es evidencia que es música carnal. Y hay muchos que desde aquí en nuestras iglesias, alabando a Dios, se están moviendo en formas sensuales. Y son un tropiezo para muchos hombres en la iglesia. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Amén? Pero la música que afecta al cuerpo, no en forma sensual, eso es música apropiada. Por ejemplo, Brother Juan, come on up. Quiero, hermanos, que todos esta mañana cantemos la primera estrofa de un himno. Y quiero que lo cantemos con gusto, con gozo, hermanos. ¿Amén? ¿Podemos hacerlo? ¿Amén? Ok. La primera estrofa del himno, Firmes y Adelantes. Ok, play it, brother, like you're gonna play for. Give me a good intro. Primera estrofa, ¿lo conocemos? Cantemos. Firmes y adelantes, huestes de la fe,
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Hermanos, cuando esa canción se toque, se canta como se debe tocar y cantar, ¿cómo reacciona el cuerpo? ¿Quieren bailar? Pero el cuerpo reacciona, ¿cómo? Firme, quieren marchar, listo para la batalla. Cuando yo escucho eso, quiero predicar. Pero aunque el cuerpo se afecta, yo no quiero moverme de una forma sensual. Uno no puede bailar a esa música. ¿Ven la diferencia? Pero cuando tenemos música que nos causa movernos de una forma sensual, sigo leyendo. Aquí hay mucho aquí. Dice, cuando termina la serie de reuniones de reavivamiento, el bien que debiera haberse hecho y que podría haberse efectuado mediante la presentación de la verdad sagrada no llega a verificarse. Por eso es que aunque hay un tremendo mensaje, la música destruye el efecto del mensaje. Y aquí viene, hermanos, lo que da miedo. Y no tengo tiempo de dar un testimonio aquí, pero dice, no resumiré toda la historia, porque es demasiado penosa. Pero en enero pasado, el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirán teorías y métodos erróneos y que se repetirá la historia pasada. Así que aquí hay dos cosas, hermanos: teorías erróneos y métodos erróneos. No voy a entrar en las teorías, pero hoy esas teorías han resucitado en la iglesia. Y quizás la teoría más peligrosa que ha resucitado y que está hoy en día es la creencia de que nosotros no podemos vencer el pecado. Y los que apoyan esta clase de música, la iglesia emergente, la formación espiritual, ninguno de esos creen que nosotros podemos vencer el pecado. El viernes pasado, este viernes pasado, mi primer sermón, antes de ese sermón, el pastor dice que estaba loud, ruidoso, amen, pero estaba un poco encendido. ¿Saben por qué? Porque justamente antes de que prediqué, mis alumnos me mandaron un mensaje de que donde ellos estaban, con varias academias, el predicador enseñó claramente que la perfección de carácter no es necesaria hasta que lleguemos al cielo. Estaba empogonado. Y me mandaron video del culto de adoración. Right here. Y aquí dice el hermano White, escuchen.
se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana que trabajan con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa para las personas sensibles. ¿Quién está ahí, hermanos? ¿Demonios en qué? En forma humana. Hermanos, no hay tiempo de entrar en un testimonio que puedo dar. Pero esto es real. Real. Dice, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa barajunda que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esa clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Hermanos, esto es serio. Creemos que la música es algo neutral, algo de preferencia, de gusto. Hay poder en la música. Y cuando es usada debidamente, ayuda la predicación de la verdad. Pero cuando es usada de una forma indebida, destruye todo efecto de la verdad presente. Bueno, hermanos, dejemos la música a un lado ahora. La formación espiritual que está haciendo hoy, que tiene todo que ver con la música, todo esto mezclado, se está invitando personas de otras iglesias para venir a nuestras instituciones, o nosotros estamos yendo a sus instituciones para aprender de ellos en esta cosa que se llama formación espiritual. Estamos en guerra. Acuérdense, hermanos. Quiero que noten lo que un dirigente adventista, que es un fundador de un movimiento que se llama God Encounters, ha dicho. Escuchen esto. Un adventista. El coordinador del cuarto de oración cree que por introducir a la gente las prácticas contemplativas, como lectio divina y oración contemplativa, y también cuartos para oración experimental, como los que se han hecho para permitir que las visitas oren por las diferentes estaciones de la cruz, y el santuario del Antiguo Testamento nos ayuda a sacarnos de nuestra zona de confort. Excuse me. Orando por las estaciones de la cruz. Eso es catolicismo. Oración contemplativa o oración, dice aquí, oración experimental. Hermanos, ¿qué negocio tengo yo orando las estaciones de la cruz? Esto es catolicismo. Y esto, hermanos, está adventista, es que estoy citando aquí. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo es que la gran mayoría de aquellos que son pastores para los jóvenes, los que son parte de Youth Ministry, han sido entrenados en formación espiritual? Yo no creo que esto es accidente. Esta práctica
rápidamente se está esparciendo por el mundo protestante y ha entrado en la iglesia. Y central a estas enseñanzas, hermanos, es el discernimiento de espíritus y la experiencia mística que se llama la oración contemplativa. Ahora, ¿qué es la oración contemplativa? Hermanos, esto es un método de orar que lleva a uno a un nivel de la conciencia donde los pensamientos cesan y el individual entra en un lugar especial que se llama el silencio, donde uno se cree que está experimentando la presencia de Dios. Llegar a este lugar en la mente del silencio es facilitado en lo que se llama la oración contemplativa, donde uno enfoca la mente en una palabra, en un objeto, repitiendo un nombre varias veces hasta que la mente deja de pensar. Por ejemplo, voy a orar y comienzo a repetir Cristo, 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 hasta que la mente deja de pensar. Y cuando la mente deja de pensar, en ese silencio donde no hay imágenes, no hay pensamientos, no hay nada, muchos han dicho que en ese silencio el mismo Cristo se les aparece y habla con ellos. Algunos de los pastores famosos que practican esto en el mundo inglés: Chuck Swindoll, Tony Campolo, Eugene Peterson, Rick Warren, Bill Hybels. Y tristemente muchos en nuestra iglesia quieren comenzar esta práctica. Como dije ayer, yo fui entrenado en esto. Yo tomé un curso de 1 año en formación espiritual. Y en aquel entonces no vi los peligros alarmantes, pero en la clase muchas veces, casi a diario, estaba diciendo, esto es estúpido, ¿por qué voy a hacer esto? Aquí tengo, hermanos, libros de texto que yo tuve que leer. Ahorita voy a hablar, hermanos, de un hombre que se llama Richard Foster. Pero noten aquí lo que otra adventista dirigente dijo. Adventist News Network. Sin formación espiritual, una persona va a ser una persona inculta espiritualmente hablando. Es el proceso donde una persona deja de ser un infante espiritual hacia la madurez espiritual, desarrollando el potencial que Dios ha puesto en ti. Otra vez, formación espiritual. Ahora, quizás la persona más influencial en tiempos modernos de la formación espiritual es un hombre que se llama Henry Nouwen y su mentor Thomas Merton. Thomas Merton, que era un monje, describe la oración contemplativa de esta manera. Dice: cuando uno entra en la profundidad de la oración contemplativa, uno tarde que temprano va a experimentar el vacío, el nada, el silencio profundo y místico, la ausencia de todo pensamiento. Hermanos, como dije el viernes, en los primeros siglos después de Cristo, la iglesia fue cambiada porque elementos paganos entraron en la iglesia. Y hoy, en estos últimos días, con la iglesia emergente, nuevamente el enemigo está cambiando el mundo cristiano de nuevo por introducir elementos paganos en la iglesia.
esto, hermanos, es 100% paganismo. Hinduismo, budismo. Y esto es lo que se está promoviendo hoy en muchos lugares en nuestra iglesia. Henry Nouwen es el mentor de Richard Foster. Richard Foster es uno de las personas más famosas en los círculos de aquellos que han estudiado formación espiritual. Aquí está su libro. Y Richard Foster, en este libro, y en este libro aquí, Prayer, Finding the Heart's True Home, Celebration of Discipline, lo que él básicamente hace es, tenemos que regresar a los místicos de la antigüedad, los místicos de la Iglesia Católica, y aprender cómo ellos tuvieron su encuentro con Dios. Lo que está ocurriendo aquí, hermanos. Otro libro, escrito por un adventista que promueve esto, y fue mi maestro, profesor, Hunger, por el Dr. John Dibdall. Este libro tiene cosas buenas, pero aquí, hermanos, promueve básicamente la meditación que viene de las religiones del este. Hinduismo, budismo. Él aún ha dicho que él fue a los monasterios para ver a los monjes cómo ellos meditan, para aprender cómo ellos hacen las cosas. Él dice, pues yo cojo lo bueno y evito lo malo. Pero hermanos, viene de la misma fuente satánica. Hermanos, yo no estoy atacando la sinceridad de estas personas. El Señor conoce el corazón. Pero la sinceridad nunca ha sido una prueba de verdad. Uno puede estar 100% sincero, pero 100% engañado. Tengo que comenzar a concluir, hermanos, esta mañana. Muchos estamos usando estos métodos. Y es un error, hermanos, para cualquier adventista decir que lo que ellos enseñan o practican en la formación espiritual no es de esta fuente. Hermanos, viene precisamente de la misma fuente satánica. Aquí dice una cita, hermanos. Richard Foster dice: progresando en intimidad con Dios significa el progreso hacia el silencio. Es esta recreación del silencio a lo que somos llamados en la oración contemplativa. Ahora, hay algo, hermanos, hay algo que los que han entrado en este silencio tienen en común. Ellos comparten algo, y es lo siguiente: cuando uno entra en el silencio, uno siente que está unido con todo el universo, que está unido con todas las gentes, unido con toda religión y culturas. Una percepción de que Dios existe en todo lugar, a todo tiempo. Una experiencia de que uno puede ver a Dios en todo. Panteísmo. Ellos creen que Dios está trabajando en ellos, pero es otro espíritu, hermanos. El Señor nunca nos pide que dejemos de pensar. El Señor nos invita a razonar, no a dejar de pensar. Dice, mensajes selectos, tomo 2, página 68.
obran como si tuvieran el derecho de utilizar el Espíritu Santo en vez de dejar que el Espíritu Santo las utilice a ellas y las modele de acuerdo con el modelo divino. Pero los ministros que llevan el último mensaje de misericordia a los hombres caídos no deben pronunciar palabras al azar. No deben abrir puertas por las cuales Satanás ha de encontrar acceso a las mentes humanas. Si yo vacío mi mente de todo pensamiento, enfocando una palabra en algo, hermanos, eso es hipnotismo. No consiste nuestra obra en experimentar, en estudiar alguna cosa nueva y sorprendente que cree agitación. Satanás está aguardando su oportunidad de aprovechar cualquier cosa de este índole que puede utilizar en sus artificios engañosos. Hermanos, es importante escuchar la voz de Dios, pero tenemos que practicar prácticas místicas. Tenemos que regresar a las disciplinas del catolicismo. Tenemos que ir a Babilonia para escuchar la voz de Dios. Hermanos, cuando Dios le reveló a la hermana White cómo los poderes sobrenaturales asociados con el alfa afectó a aquellos que estaban envueltos, ella no sabía cómo llamarlo. Y anoche el pastor Bohr dio un tremendo mensaje de cómo esto se llamó. Dice, las sofismas concerniente a Dios y a la naturaleza que inundan el mundo del escepticismo son inspirados por el ángel caído. Él estudia la Biblia, conoce la verdad necesaria a la humanidad y procura distraer las mentes de las grandes verdades destinadas a prepararla para los acontecimientos que vendrán sobre el mundo. Escuchen, he visto los resultados de esas ideas imaginarias con respecto a Dios. Ahora, hay que decir aquí algo, hermanos. El pastor Bohr ha hablado del One Project. En el One Project, cuando tiene sus reuniones, después de los sermones, que son sermoncitos de 20, 25 minutos, la gente se congrega en mesas y comienzan a dialogar, a discutir, dizque estudiar sobre el mensaje. Pero los libros que se reparten en estas reuniones, hermanos, ¿saben cuáles son los libros? Richard Foster, McLaren, libros de dirigentes de la iglesia emergente. Leonard Sweet. Creo que también da un camino a Cristo. Pero esto es lo que están leyendo. Y noten, he visto los resultados de esas ideas imaginarias con respecto a Dios son la apostasía, el espiritismo y ¿qué, hermanos? Y el amor libre se demuestra en la creencia que nosotros no podemos vencer el pecado. Y si yo no puedo vencer, ¿por qué me voy a preocupar de tratar de obedecer? Es un evangelio que enfoca lo que Cristo hace por mí, no lo que Cristo hace en mí. Concluyendo.
Ella dice, el amor libre, al que tiendan estas enseñanzas, estaba tan bien disimulado que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter hasta que el Señor me hubo presentado el asunto. No sé cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. Ahora, rápidamente. Esto, hermanos, acuérdense la fecha de ayer, octubre 22. Esta formación espiritual, oración contemplativa, es un ataque directo contra el mensaje del santuario. ¿Saben por qué? Richard Foster dijo lo siguiente. Dijo que los que practican la oración contemplativa, los que practican el silencio, ellos tienen un santuario portátil que ellos pueden llevar con ellos donde ellos van. ¿Escucharon eso, hermanos? Llevar un santuario portátil. Ellos creen que ellos tienen este santuario portátil y pueden entrar a la presencia de Cristo cuando ellos quieran, donde ellos quieran. Solamente tienen que entrar en el silencio y ahí sale Cristo. Hermanos, escuchen. Si esto es verdad, ¿quién necesita un santuario en el cielo? Si esto es verdad, ¿quién necesita la iglesia adventista decir al mundo que Cristo está en el lugar santísimo, en el santuario celestial? Esto es precisamente lo que el doctor Kellogg estaba enseñando en su libro. Dios no vive en un santuario literal en el cielo, no, Él vive en el santuario del corazón de cada ser humano. No, amén. No, amén. Eso es panteísmo. Mi última cita, hermanos. Última cita. El tiempo me alcanzó. Escuchen, hermanos. Dios realmente no vive en el corazón de cada persona. Kellogg, formación espiritual, oración contemplativa, enseña que Dios mora en cada ser humano. ¿Es verdad eso? Dice, en Living Temple se enseña que Dios está en la flor, en la hoja y en el pecador. Dios no mora en el pecador. La palabra de Dios declara que Él mora solo en los corazones de aquellos que le aman y que practican la justicia. Dios no mora en el corazón del pecador, es el enemigo que mora ahí. Pero los que entran en silencio ven a Dios en cada persona, en todo lugar. Es panteísmo que viene del jesuitismo, que viene del paganismo. Hermanos, mi tiempo se acabó, pero les ruego, no seamos engañados en estos últimos días. En Mateo 24 el Señor dijo, hablando de los últimos días, 4 veces, no seas engañados. Y hoy, lamentablemente, hermanos, muchos en nuestra iglesia están siendo engañados. Y doy gracias a Dios porque aquí en esa iglesia, aquí en West Hollywood este fin de semana, el Señor nos ha permitido pues desenmascarar estas cosas, educar al pueblo de Dios. Aquellos que están escuchando por todo el mundo aquí, hermanos, estemos apercibidos porque estamos en una guerra, hermanos. Pero gracias a Dios, si estamos en Cristo, la victoria es asegurada. Hermanos,
Que Dios los bendiga. Y ojalá haya otra oportunidad de profundizarnos más en estos estudios. Oremos. Señor, que estás en los cielos, damos gracias porque hemos aquí presentado muchas cosas, Señor. Muchas cosas fuertes, serias. Pero, Señor, estamos viviendo un tiempo muy serio. Tu iglesia está bajo ataque, Señor. Pero estamos confortados que es tu iglesia. Y, Señor, tú la vas a proteger. Te pido, Señor, de que tú por aquí en West Hollywood, de aquellos que están escuchando por todo el mundo, que seamos soldados fieles, leales, listos para defender la verdad, Señor, en estos últimos días que están llenos de engaño y confusión. Úsanos, Señor. Prepáranos para el conflicto final, para que pronto podamos estar en nuestro hogar celestial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.